Mi nombre es Druxila Divine Carter, sister. Que tú me dices, hola, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Druxila Divine, la Titi Druxy. ¡Qué perra me veo con ese lipstick! ¡Mira! Ahí tienes cómo se escribe correctamente el número Dios mío, viste, ya empecé a meter la pata. El nombre correcto de Druxila Divine, sabes, dale, sigue tirando, Francisco. Yo te dejo que tú hagas lo que te dé la gana. La mercancía de Druxila la puedes conseguir en teespring.com/stores/Druxila. Sigue tirando, Francisco, porque yo me dejo llevar por ti, porque si no, sigo yo. Y bien importante que, número uno, te suscribas a mi canal. Si me estás viendo ahora y no estás suscrito o suscrita, vas a ir a la campanita y te suscribes, y ahí está la campanita. Y allí tenemos el GW5 Studio. ¿Qué es eso? Pues es el lugar donde estamos grabando este podcast, y no solamente se graba el de Druxila. Aquí vemos, esto es un canal ya literal, esto es un network. Aquí se graban muchísimas producciones. Ahí tienes el número de teléfono, que es el 221-9530, para que llames a Gaby, que es el propietario de este lugar, y tú puedas rentarlo. Aquí se puede hacer fotografía, como siempre te he dicho, se pueden hacer videos, se puede hacer todo. Y si estás viendo Muriendo de Bella con la Titi Druxy, tienes que suscribirte al Patreon de la Druxila, que ahí tenemos la dirección para que puedas ver contenido exclusivo. Esto es un contenido que no solamente lo vas a ver tú, así que tienes que suscribirte ahí, porque eso es un contenido. Si este programa es subido de tono, imagínate el contenido. Así que a todos los enfermos pueden ir allí y pasarla bien y compartirlo. Ahí tienes el share. Y gracias, como siempre, a la doctora Isamalish Espino en iVision Gallery, que se bota con estos modelitos. Doctora, me encanta porque la gente piensa que son gafas y se sorprende muchísimo porque son espejuelos. Usted sabe, yo soy una señora mayor con Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia no tratada, y ya yo estoy ciega, ya yo no veo, pie plano. Y entonces, mira, esto se ve espectacular. Le estoy dando una paleta, doctora. Si usted quiere estas gafas tan espectaculares, ahí no tiene el número de teléfono en pantalla, el 939-633-6195, que ustedes ven ahí la marca Loewe. Esto es Hello, o sea, esto es original label brand, para la gente que le gusta sentirse así chic. Y hablando de chic, tú sabes que llevo tiempito trayéndote cosas diferentes al podcast. Siempre estamos hablando con los artistas, los chismes, pero no, llevo tiempo trayéndote cosas diferentes, y estoy hoy contenta porque la invitada de este episodio me va a dar pan ya mismito, porque yo, pues, a lo mejor termino siendo amante de lo que ella va a hablar, porque yo realmente me gustan, pero no siempre he sido tan amante. Y ahora, después de vieja, es que me ha dado con observar, me ha dado con mirar, me ha dado hasta a veces con tocarlas y hasta con hablarle. Mira eso, y ella me va a decir si yo estoy correcta o no estoy correcta. Conmigo, Perla Sofía Curbelo. Ella es experta en jardinería. Hola, Druxila. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida. Muy bien, divina. Qué fabulosa. Divina, y gracias por tenerme aquí, y no creo que te vaya a dar ningún tipo de pan. Pero es que, ¿sabes no qué? Creo. Pero lo he venido a descubrir después de adulta. Eso le pasa a mucha gente después, porque quizás estás en otra etapa de tu vida. No siempre a uno le va a gustar, ¿verdad? A mí de chiquita me gustaban las plantas, pero hubo una etapa donde no tenía nada en mi casa porque no tenía el tiempo, no tenía la atención. Y por supuesto, ya obviamente con el trabajo y la especialidad, ¿verdad?, de las comunicaciones en el tema de jardinería, pues era obvio que me tenía que tener mi jardín, mis plantas, etcétera. Pero eso sucede, y de hecho hay gente que luego que se jubila es que se siente que tiene más tiempo para atender los espacios que tiene en su casa, para ir al centro de jardinería, para descubrir qué plantas le gustan, ¿verdad? Porque no todo el mundo, o sea, porque yo escriba sobre plantas, hable sobre plantas, no significa que soy experta en todas las plantas. Yo siempre digo que uno es experto en las plantas que tiene, y cada cual, ¿verdad?, las maneja como puede. Ese es el nombre, el nombre correcto. O sea, experta en jardinería, o hay otro nombre para describir a lo que te dedicas. Bueno, yo para describir lo que me dedico,
es comunicadora profesional especializada en jardinería. Ok. Ese es el tema, ¿verdad? Por los pasados 15 años que he estado, ¿verdad? Como fundadora de agrochic.com, que es un website sobre jardinería y bienestar. Y mi profesión, ¿verdad? Como comunicadora, pero también hay otros profesionales que se dedican a la jardinería, que están los horticultores, están los huerteros, están los agricultores. O sea que hay muchísimas Hay cosas muchos dentro de una, o sea, Exacto. son varias ramas dentro de una como tal, por Sí. decirlo así. Yo no me llamo experta, ¿verdad? Cuando me presentan y eso, pero Pues cool. si yo me fuese a describir, pues, o sea, comunicadora y autora, ¿verdad? Así que Llevas 15 años. 15 años con agrochic.com, pero un poquito más Ok. cubriendo lo que es el sector de la agricultura, que ya pues ya no lo cubro como antes, pero sí, ya en los medios de comunicación llevo sobre 25 años. Y siempre, como te comentaba ahorita, o sea, desde chiquita siempre me gustaban las plantas, me gustaba pasar tiempo en el patio de la casa de mis papás. Y básicamente, o sea, yo aparte de jugar con mis hermanos, pues sí jugaba con vecinas y eso, pero siempre disfrutaba estar sola. Y el patio era parte, ¿verdad? De estar ahí, como que uno imaginarse, hacer esos cuentos, ver televisión y de momento pensar que lo puedes replicar o recrear en el patio de tu casa. Así que en ese sentido, pues siempre me gustaron las plantas y claro, en mi familia, mi papá tiene un periódico agrícola que ya lleva más de 30 años, así que en la parte de comunicación especializada, pues empecé ahí. Y ahí con el tiempo, pues haciendo, ¿verdad? Participando en radio, televisión, etcétera. Siempre regresaba al tema de la agricultura Pues y es de que la corre en la jardinería. sangre porque es agrícola, lo que él está hablando. O sea, te Exactamente. criaste en eso. Eso es así, me crié en eso. Entonces, pues, ya cuando tú vas estudiando más, hace varios años, pues me certifiqué en lo que es terapia hortícola, que es una especialidad donde se utilizan las plantas como también los jardines con un objetivo de salud, de bienestar. Ok. Entonces, desde ahí, cuando ya tú empiezas a conocer un poquito más de los beneficios que te trae estar en contacto, no solamente es consumir los productos frescos, etcétera, pero también el estar rodeado de plantas en tu hogar, en tu espacio de trabajo, etcétera, y tú ves cómo te beneficia a nivel físico, emocional, mental, espiritual. Pues ya entonces tú dices, espérate, yo voy a abrazar esto no solamente para la parte profesional, pero también es algo que puedo seguir aplicando a mi vida personal, a mi relación. ¿Cuál fue esa primera planta que tocaste, si te acuerdas? Mira, me acuerdo del primer patio, Ok. o sea, del primer jardincito que tuve, que fue con portulacas, la verdolaga. El otro día me estaba acordando precisamente de eso, pero sí me acuerdo también de que a mí me gustaba salir, ¿verdad? Yo soy de Arecibo y entonces mis papás todavía viven en la misma casa donde me crié y es una urbanización abierta. Entonces yo me acuerdo que yo tenía como 8 o 9 años, entonces yo me salía los fines de semana y si no iba con una vecina, me iba por ahí como que yendo patio por patio para ver ¿En quién tenía serio? rosas. Hoy día tú no, o sea, tú no te imaginas dónde está tu nene, tu nena de 8, tú claro. sabes. Pero en ese momento me acuerdo que yo iba por la urbanización a mirar, a ver qué plantas estaban accesibles, ya sea para llamar y preguntar, mira, ¿puedo, permiso, buenos días? La gente se creía que estaba vendiendo algo, galletas o lo que fuese. Y yo, no, me pueden regalar estas rosas, etcétera. Esa era la ¿Y las flor regalaban? mucha gente sí te las regalaba, porque eso es algo que tú vas aprendiendo de cuando tú tienes abundancia y sobre todo abundancia en el patio. Tú regalas y eso yo hoy día como adulta me veo haciéndolo. Pero también hoy día puedo entender las veces que me decían que no, porque cuidar ciertas plantas, particularmente las rosas, cuesta dinero y es mucha paciencia, pero a veces era como que, pues está bien, gracias, y cuando nadie me contestaba, pues la cogía prestada. Así que... O sea que
Cuidar plantas es costoso. Cuidar plantas puede ser costoso dependiendo del tipo de plantas que tú decidas. Hay plantas, ¿verdad?, ornamentales, como por ejemplo lo que son las rosas, si tú quieres hacer bonsai, si tú quieres coleccionar orquídeas, todo va a depender del tipo de plantas que te interese y a qué nivel. Porque también, o sea, si tú lo que quieres es rodearte de ellas y disfrutarlas, pues tú inviertes lo que puedes. Pero estamos hablando de que tú tienes que pensar en que la planta pues necesita sustrato, tierra, si es el tipo de planta que lo hace, ¿verdad?, que la necesita, el espacio que tiene, porque si no es lo mismo tú cuidar plantas en un espacio como un balcón a un patio, y cuán grande es ese patio. Así que una de las cosas que siempre yo recomiendo es hacer un presupuesto. Incluso yo a veces me quedo sin presupuesto para comprarme ciertas cosas que me gustan relacionadas con las plantas. Así que hay que presupuestarlo, porque si no, fácilmente se te puede ir el dinero. Ahí nosotros en agrochic.com precisamente hacemos encuestas para conocer de cuánto más o menos la gente gasta cuando va al centro de jardinería, y hay gente que puede gastar al mes $25, $50. Ese es como Yo pensé que era mucho más. Pues, pero también tienes la gente que puede gastar más de $250. Pues todo va a depender, porque si tú quieres un huerto casero, digamos, con unos bancos o camas levantadas, pues hay una inversión. Claro. Eventualmente, tú vas a recibir, ¿verdad? Bueno, eventualmente vas a recibir los beneficios, pero también la satisfacción que te da el sembrar, pues lo puedes recibir al momento. Pero lo bueno que tiene la jardinería, regresando a tu pregunta inicial, es que se puede ajustar al presupuesto que tenga la persona y al espacio y a la etapa, ¿verdad?, en que te encuentras, porque yo no soy la misma persona hace un año. Igual te sucede a ti. A lo mejor el año pasado no tenías tiempo para nada, y a lo mejor este año tienes tiempo para meterle mano a un terrario por ahí. Y eso también es algo que uno tiene que tomar en consideración, en qué estado, no solamente económico, pero también emocional, yo me encuentro, para poder entonces invertir en eso. Ahorita mencionaste el bonsai. O sea, que el bonsai es catalogado como una planta. Lo pregunto porque ignorantemente puede ser. Uno pensaría, como es un arbolito chiquito, uno lo catalogaría como un árbol, como tal. Un árbol es una planta, claro, pero es un árbol. Es una técnica. El bonsai es una técnica. Es una técnica. Es una técnica, sí. Aquí en Puerto Rico es increíble la cantidad de personas, y cuando uno va a plaza, tengo un amigo ejemplo, que lo hace. Sí, o sea, y eso no solamente es podar arriba, es podar esas raíces, y es darle forma, ¿verdad? Ellos alambran y las ramas para darle forma. Sigue siendo un árbol en tamaño pequeño, porque bonsai significa bandeja y en japonés. Y esa es una técnica, ¿verdad?, que muchísima gente la empieza a practicar por muchas razones. Una, porque es parte de la familia, ¿verdad?, de esa herencia que sus papás, su mamá lo hacía. Otra gente lo hace porque es terapéutico, porque ¿verdad?, ese proceso, porque es podar esas ramitas para que no sigan creciendo. Y lo hacen con una calma, porque los he visto. Sí, porque tienes que observar, ¿verdad? Y entonces tienes que proveerle unos cuidados en particular, porque sigue teniendo los mismos requisitos de siembra que si fuese un árbol grande, ¿verdad? Cuando tú ves esos flamboyanes en bonsai, sigue siendo un árbol de flamboyán, sigue teniendo similares requisitos de siembra en términos de luz. Y eso, quizás no la misma cantidad de agua. ¿El cactus es una planta? Sí, el cactus, el cactus es una suculenta, que es una categoría, cactus y suculenta. Por ejemplo, aquí tú tienes una suculenta, y no los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Así que dependiendo la variedad en específico, pues también el mantenimiento, ¿verdad?, va a ser diferente. Lo que caracteriza a los cactus y suculentas es que pueden retener más
agua en su sistema, ya sea en las hojas, tallo, en las raíces. Entonces, yo le digo a los camellitos, ¿verdad? En el jardín, porque una vez tú le echas agua, digamos hoy, la planta no va a necesitar que se le eche agua quizás dentro de 2, 3 semanas. Hay veces que la planta puede durar hasta un mes sin agua. Eventualmente, si usted se olvida de ella y no le echa agua, se va a morir porque sigue siendo un ser vivo. Te voy a sorprender ahora. Ahorita fuera de cámara te lo comenté, pero ahora te voy a sorprender. Quise llegar de lo del bonsai a lo del cactus. Quería hacerte la pregunta del bonsai primero para entonces entrar en el cactus, porque quiero que sepas que en el 1900, bien para atrás, cuando yo estaba en grado, creo que fue grado 11, creo. 10 o 11, no recuerdo. Pero ¿Qué año fue ese? No voy a decir. Porque a lo mejor coincidimos. Niña, en el 80. No, espérate, te digo. Sí, 8889 por ahí. 89, pues estamos similares más o menos. 8889. Por ahí. Bueno, el punto. Yo soy 92. Yo soy 91, te llevo uno. Pues ya. Ok. Ya estamos. Yo creo que yo creo que fue en 10. Yo creo que sí, fue en 10. Fue en décimo. Sí, fue en décimo. Había que hacer un trabajo para la clase de biología. Sí. Sí, fue en 10 porque fue biología. Y entonces, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y de planta, y que yo voy a hacer y de planta. Y todo el mundo haciéndolo más. Casi todo el mundo hacía algo, pero era como más de lo mismo. Y a mí siempre me gustaba distinguirme. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hago. ¡Tarán! Y se me prendió el bombillo. Mira lo que hice. Tuve que estar casi un mes. El título del trabajo se llamaba ¿Cómo los colores afectan el crecimiento, el desarrollo de la planta del cactus? Oh, wow, qué brutal. ¡Qué perra inteligente salió la ¡Qué nena! tremendo proyecto! Pues para que vea. Y entonces, ¿qué yo hice? Pues yo compré unos cactus similares. O sea, en cuanto a forma, tamaño, para que ninguno se le llevara la ventaja del otro. Creo que fueron como 5 o 6. Y entonces hice unas cajas en cartón donde el cactus cabía ahí. Y entonces a esa caja, lo más que yo pudiera, le hice unas ventanas. Eran 4 ventanas más la de arriba, pero bastante grande. Okay. Y esas ventanas, por dentro, las cubrí con mica de color. Una con mica roja, mica azul, mica amarilla, mica verde. Entonces, estaba un tiempo en una madera gigante, pues ponía la planta, una al ladito de la otra, le ponía la cajita, entonces estaban durante el día, estaban al sol. Ok. Y luego, en la noche, sin quitarle la caja. Ok. En la noche, las entraba a la casa y las dejaba descansar. Pero durante el día estaban en la misma área. O sea, no estaban encerradas en la casa, no, estaban en el mismo lugar. Lo único que las movía un poquito para que les diera el sol y luego donde no les diera el sol casi en la tarde. Pero todas recibían el mismo mantenimiento, lo que cambiaba era la mica. Sí. Ok. Eso era todo. Y me sorprendió ver cómo los colores, sí, realmente, porque le echaba agua. O sea, a la misma hora estaba pendiente, con una libreta, señores. ¿Y cuál fue el color? ¿Cuál fue el color? No recuerdo, pero creo que el más que las afectó, obviamente, ¿verdad? Uno va a decir, obviamente, pues, el rojo, pero también me sorprendió mucho, creo que el verde. Ok. Las afectaba bastante. ¿Afectaba positivamente o negativamente? Bueno, yo realmente desconozco cómo... Estoy tratando de cavar en tu memoria. Claro, pero cuando yo las compré estaban bien verdecitos, bonitos. Cuando entonces comencé a ver el cambio, se ponían marrón, como si les fuese... No era hongo, porque no era hongo, era un tipo, como si le salieran barritos, no sé cómo explicarlo. Posiblemente, ¿verdad? Y aquellas personas que son expertos, ¿verdad? Que lo de ellos y de ella es cactus y suculenta, pero posiblemente el efecto de el riego, ¿verdad? Porque como ya sabes, son plantas que no requieren que se les eche agua todos los días. Okay, sí. Así que eso puede cambiar Claro. la hoja o el tallo y eso cambia, ¿verdad? Claro, el color claro, marrón y eventualmente se pone negro porque tienen exceso de humedad. Puede ser. Lo de las manchas también puede ser si tú las ponías al sol. Hay ciertas suculentas que no pueden recibir
luz directa, ¿verdad? Porque se pueden quemar y a veces los puntitos, ¿verdad? Que aparecen puntitos marrones pueden ser una muestra. Pueden ser muchas cosas, pero me fascina. Pero está chévere eso. porque sí, pueden ser muchos detalles los que la pueden afectar, pero el azul me la dejó exacta. Pues mira. El color azul. Sí. Entonces, como todas recibían la misma cantidad de agua y todo, o sea que algo, sí realmente los colores afectaban, a lo mejor el estar echándole agua, como dices, pues no era lo mejor, pero qué casualidad que el azul fue la más que... El azul tiene propiedades de relajación, puede son colores ser. fríos, ¿verdad? El rojo es color, ¿verdad? Relacionado con el fuego, un color caliente, caliente. etcétera, acelera por eso muchas veces el color verde es neutral, pero lo que son los azules, lavanda, por ejemplo, son colores más suaves. Y a lo mejor, ¿verdad? Porque estamos hablando que las plantas se exponen también al estrés, como nos pasa a nosotros, pues también van a requerir, ¿verdad? De relajarse, etcétera, y a lo mejor ahí tiene. Sería interesante Pues que saqué 3A, repitiera. me dieron 3A. Más vale. La maestra que, by the way, tengo que llamarla en estos días porque ya hoy en día es escritora de libros, tenemos contacto y queremos hacer algo, así que Mercedes Bagó, que fue mi misma profesora, la maestra de biología en la Escuela Central de Artes Visuales aquí en Santurce, y después de ahí fui a la competencia de la Feria Científica. Mira para allá. Segundo lugar, me lo llevé. Óyeme. En Sagrado Corazón. Todavía no estudiaba en Sagrado Corazón. Fue un estudiante de high school que fue a Sagrado. Ya eventualmente, ya de adulto después, pues entonces estudié en Sagrado Corazón. Oye, también estaba pensando, mientras me estabas contando eso, que en 10º grado uno comprar cactus y suculentas y la cantidad, o sea, los cactus y suculentas no son tan baratos. No, y los así. compré en Plaza Las Américas. Mira. O sea, menos barato porque, y en aquella época... Por eso yo decía, diantre, o sea, eso... Es que en aquella época había en Plaza, o lo que llaman hoy una carreta. Ajá. Pero en aquel momento, sabes que no eran carretas, habían como unos bus en varias... No era como ahora, señor. Los que han ido a Plaza Las Américas, que no fueron en aquella época, era otra cosa. Yo iba había de visita en esa no época. había tanta tienda. O sea, yo no, como soy de Arecibo, pues yo para esa época las Pues visitas, estaba más lejos, claro. las visitas a plaza eran como que fabulosas. Fabulosa. Cuando hacían, por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas, cuando en las tiendas Velasco Claro. hacían en Las Navidad, vitrinas, las vitrinas de Navidad. A mí para eso, o sea, Velasco. para mí era como que estar en otro mundo. Velasco, Y para mí, Woolworth, la pizza de Woolworth, que rica. González todo eso, Padín. González Padín, todo eso o sea, estaba. todo eso. Y para mí esa era la época donde veníamos por lo regular o una gira de escuela, Claro, que claro. veníamos a la zona metro y parábamos en Plaza a almorzar. Y entonces, si era época navideña, que venía con mis papás, pues era pararse a ver las vitrinas. Pues estar todo el día, me imagino, todo el día en Plaza Las Américas También. para después por la noche regresar. Pues yo los compré en Plaza, en una tienda que había, que eso obviamente ya no existe. Y mira, sí me llevé. ¿Y sabes qué? Qué pena, no sabía que te iba a entrevistar, que íbamos a tocar este tema, porque tengo el trofeo, lo guardo todavía con mucho cariño. Esas son las conexiones que hacen las plantas, ¿verdad? Las plantas también nos ayudan a entrar en esa memoria, ¿verdad? Traer memorias que a veces, si no es hasta que las tocamos o leemos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de planta, pues esas memorias... Pero es una pena porque esa no se puede, no es que no se pueda, no se debe tocar. Yo trataba, pero yo... porque era un Claro, porque cactus, cactus. era un cactus. Entiendo. Pero hay otras plantas, por eso también cuando nosotros hacemos proyectos de jardinería, por ejemplo, cuando yo hago talleres con grupos, una de las cosas que yo pregunto es, ¿cuáles son las plantas de tu preferencia, verdad? Porque a veces las personas en ese proceso empiezan, mira, yo me crié con estas plantas, esto es lo que me gustaría tener en el patio, porque lo atas a buenos recuerdos. Okay. También hay personas que hay plantas que no soportan. Por ejemplo, mi esposo no le gusta el olor del jazmín que en mi patio yo tengo, pero como yo soy la que cuido el patio, pues yo tengo la planta. A mí me encanta. Pues él lo relaciona con funerarias y con cementerio. Yo las azucenas, es lo que yo puedo... Pues, eso sí, me da ese look así de... Sí,
Pero hay personas o también hay personas que relacionan el olor con otras experiencias negativas en su vida y no pero las quieren jamín en un cerca. perfume huele A riquísimo. mí me fascina, pero a mi esposo no le gusta. Entonces, esas son cosas que si yo voy a crear un espacio para él, por supuesto no la voy a incluir porque yo quiero que él se sienta cómodo. Y así son, si yo fuese a hacer un jardín para ti, digamos, a transformar tu espacio, esas son de las primeras cosas que yo te voy a preguntar. Claro. Porque todo aquello que te pueda traer memorias agradables, pues eso significa que también tú vas a pasar más tiempo en el espacio. Y como te estaba comentando en un principio, no solamente las plantas, el espacio, un jardín, también tiene unos beneficios para nuestro bienestar. Y yo soy de las que cada vez más se me hace más difícil salir de mi casa, de mi patio, porque he creado un espacio que me recuerda no solamente momentos agradables, pero también me hace sentir cómoda y es como que, tengo que trabajar, déjame salir. Déjame ver cómo te hago esta pregunta porque entiendo que es válida, aunque la gente va a decir, ay, pero Drusilan, tiene que ser lo mismo, ok. Una flor es una planta, me explico, porque la gente dice, ¿qué flor es esa? Ah, una rosa, esto, lo otro, pero ¿una flor es una planta o no? Es parte de la planta. Ve, ahí estoy haciendo preguntas inteligentes porque Sí, hello. es parte. Pero mira, es increíble, a mí me encanta este tema porque constantemente estoy aprendiendo también y a lo mejor hay cosas que tú te cuestionas, me preguntas y yo digo, bueno, ahora mismo no sé la contestación, pero me lleva a buscar información. Y yo creo que eso es lo más importante de cualquier cosa que uno haga. Porque la gente dice, ay, ¿qué flor es esa? La gente Sí. dice, ¿qué planta es como esa? los frutos, ¿verdad? Porque Ajá. tú ¿verdad? No se llama planta de rosa, es un rosal, ¿verdad? Ahí está. Que es un rosal, tenga las rosas, tenga la flor o no, ¿verdad? Porque no siempre está florecida. Pero eso es algo, ¿verdad? Bien válido y nos pasa. Y, por ejemplo, incluso a mí que escribo sobre el tema, a veces tengo que estar tengo que buscar, ¿verdad? Para quizás nombrar correctamente la planta. Pero sí, la flor es parte de la esa planta. familia. Exacto, y ya eventualmente esa flor, si cuaja, pues se convierte en un fruto, ¿verdad? O semillas, etcétera. Todo depende de cuál sea. La Pascua, ¿por qué no se da tanto aquí en Puerto Rico? La Pascua ¿Se da? claro. Pero ¿por qué? Ok, estamos hablando. La Pascua, señores. espérate, mira, sí, Dale. la Pascua es la planta más importante del sector de la horticultura en este país. Una, porque los productores y productoras de Pascua dependen ¿En serio? sí, lo que es eso, lo que son las orquídeas, las palmas son las plantas que más ¿Y por qué producen. se le muere a la gente en la Navidad que las compran y ustedes no les dura una semana? O sea, algo. Entonces, y se ha creado esta falacia entonces de que aquí no se da, que hay que comprarla. No, la Pascua es un árbol, un arbusto tropical y es original, ¿verdad? Tropical. Sí, nativo de México. Ok, Y wait. Entonces, ¿por qué nos han vendido de que solamente tiene que estar en el frío? No, lo que sucede, ya entiendo. ¿Tú entiendes lo Sí, que te no, quiero no, decir? La gente, por eso completamente. la gente lo asocia con Navidad solamente. Lo que sucede es que nosotros tenemos una gran influencia del mercado estadounidense y entonces obviamente en Estados Unidos la Pascua de la única manera que dura es si tú vives quizás en un estado como California, quizás el sur de Texas, la Florida, donde no cae nieve y la planta no se trata como una planta, ¿verdad? Anual. Entonces esa influencia, nosotros somos, ¿verdad? El resultado también de los países que tienen más influencia. Entonces, eso es parte, ¿verdad? Lo vemos en las películas, vemos los adornos, pues entonces inmediatamente lo asociamos. Aparte de que la Pascua, el cambio de color se da para la época, ¿verdad? Finales de septiembre, octubre, que es cuando empezamos a ver de colores, en las hojas vemos ese cambio, porque la Pascua responde a la luz, ¿verdad? A la disponibilidad de luz. Y entonces necesita más de 10 horas de oscuridad para poder cambiar de color. Y por eso es que los productores aquí en la isla, y de hecho tengo una amiga que es especialista en el tema de Pascuas, empiezan a trabajar con la producción para que esté lista para el próximo año
ya tan pronto ellos empiezan a vender en noviembre, en diciembre ya empiezan a trabajar con la próxima producción. Ok. Pero sí, en Puerto Rico tú tienes personas que se les da su Pascua, la cuidan. Yo tengo la mía que me ha sobrevivido y la voy a trasplantar pronto porque nuevamente es un árbol, un arbusto tropical y no a todo el mundo se le da porque quizás el cuidado que le dan es como una planta de sustitución. Y bueno, pues hay gente que dirá, pues eso es bueno para la industria porque sigues comprando Pascua, pero sí, se da y es importantísima. Si uno les habla, ¿te escuchan realmente? Yo quiero pensar que sí, Sí. porque quiero pensar que también son de la misma manera que nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Como seres ¿verdad? Vivos, también las plantas y los animales. Lo que pasa es que a lo mejor no se comunican, ¿verdad? No se comunican como nosotros. Yo entiendo de que sí. Pero sí, o sea, yo creo que sí, yo hago eso todos los días, quizás no le hable con una conversación completa, pero Ay, fíjate, me hace, yo sí. me hace, yo las he tenido, ¿verdad? Y Yo todo, sí. pero si a ti te hace sentir algo bien, síguelo haciendo. Claro. Y tú vas a ver tú ves el resultado de cómo esa planta pues responde, porque de la misma manera que le hablas, de la misma manera si no le hablas, no le prestas atención, la planta también va a responder, porque Claro. es una manera también de que se quema, se seca, se pone triste, hay muchas formas, lo que pasa es que no se comunica igual. Hay una que a mí me encanta mucho, bueno, visualmente, ¿verdad? Que tiene como una caída como esto que está aquí, que es fake, pero tiene como una caída y es como color lavanda. Color lavanda, interesante. Me llama mucho la atención esa, y la otra que me llama mucho la atención, siempre que las veo es como que las quiero tocar, no las toco, pero como que, ¡ay! Quiero tocarlas. Bueno, toca la próxima vez. Bueno, lo que pasa es que me da como penita porque no, se ve tan frágil. no, al contrario, Es como, toca. o sea, es una flor, ¿no? Pero entonces es en forma de hoja, es blanca. Ok. No me vas a decir el nombre ahora. Y está como hacia abajo. Y tiene ay, ¿cómo se le llama esto? Como el piquito hacia arriba. La espiga. Ajá, pero eso se utiliza mucho. Yo la he visto en ramos de novia. Ok, ay Dios mío, estoy tratando aquí de... Ay, tengo que dibujarla. Sí, o una foto, pero... ¿Cuál es la que es así como color lavanda? ¿Cuál es ese es el jazmín? No. Mira, no tengo la más mínima idea. Ok. Estoy tratando porque estoy pensando, primero, estoy usando de referencia lo que tengo en mi patio. Ok. Dos, lo que he visto. Entonces es Ok. como que voy a ser injusta. Claro. Lo más seguro cuando llegue a casa voy a decir, ¡ay, esta era! Pero lo que sí te digo es que la próxima vez que tú veas una planta que te gusta Sí. y quieras tocarlo, hazlo. Porque yo creo que no hay nada más que llene a uno de más satisfacción que uno tener ese contacto con algo vivo. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Y hoy día que vivimos en zonas urbanas, a veces no se da ¿verdad? No se puede dar por sentado que siempre vamos a tener ese contacto con cosas verdes, con plantas, árboles, no decirle cosas, con la naturaleza. Y tener esa oportunidad es una manera de uno, primero te detienes, eso habla de ti, de que te estás deteniendo en ese momento, estás presente, estás observando, porque fácilmente, y eso nos pasa con las personas, nosotros vamos por la vida a las millas y no nos fijamos en quién es la persona. No, ¿te acuerdas de fulano que estaba en el mismo sitio? Y tú dices, no, porque tú estabas en tu cabeza. Y las plantas nos ayudan también a detener el paso. Por eso te digo que la próxima vez que veas una planta, que la quieras tocar, que no te dé pena, al contrario, ¿qué puede pasar? Que la planta sigue igual y eso Claro. no pensar en lo contrario, que se va a morir y eso. Las plantas reaccionan y hay estudios, ¿verdad? Que demuestran de la misma manera que tú hiciste ese estudio en 10º grado, hay muchos científicos y científicas que están constantemente buscando y haciendo experimentos para saber cómo reaccionan las plantas al toque, ¿verdad? A la voz, a la música, etcétera. He visto videos de gente que le habla y tú ves como la planta se mueve. Sí. Y yo digo, ¿será que lo están creando por acá para hacer el views, verdad? Puede ser, pero... Hay de todo, pero la realidad es que sí, que si tú quieres conocer más sobre cómo reaccionan las plantas al toque del ser humano, etcétera, hay estudios ya
se deben hacer más, pero Claro. hay estudios científicos. Háblame de AgroChic. ¿Qué es AgroChic? AgroChic es un website Ajá. en español y como te había comentado, ya lleva 15 años. Ahí tú puedes encontrar información desde perfiles de plantas. Posiblemente está esa planta que estás tratando de recordar el nombre, perfiles de plantas. Hay artículos sobre el bienestar y cómo, pues, qué impacto tiene en nuestra vida, cómo nos ayuda, quizás documentar la naturaleza, caminar en la naturaleza nos ayuda a reducir el estrés, etcétera. Hay pasos a pasos, recetas de siembra. Una de las cosas que más me fascina es crear recetas de siembra para que no se quede solamente una planta por tiesto necesariamente. Así que eso es AgroChic y obviamente a través de las O sea, en redes un sociales. tiesto puede haber más de una especie de planta. Puede haber que compartan los mismos requisitos de siembra. Claro. Tú puedes compartir el espacio siempre y cuando pues tú estés consciente de cuán adulta va a crecer esa planta y el espacio que le vas a proveer. Claro está, también tú puedes crear proyectos de jardinería que son para una temporada. Significa que te va a durar esas plantas que eventualmente van a crecer, te va a durar un tiempo y ya eventualmente lo tienes que trasplantar, porque de lo contrario, una de ellas va a morir, ¿verdad? Y sobre todo prevalece la más fuerte, etcétera. Pero sí, cuando yo hablo de recetas de siembra, combos, que ahora mismo tú puedes encontrar, o sea, desde para hacer centros de mesa, ahora que vienen las madres, etcétera, tú quieres crear Las bodas. las bodas, lo que sea, pero con plantas que no se van a morir inmediatamente. Hay ahí recetas de siembra para eso. Así que es una parte estupenda en el website y me encanta porque ahí las personas pueden encontrar información. Pero te pueden orientarse. contratar también. Claro, porque yo me especializo en ofrecer talleres. Eso es importante decirlo. Talleres para público corporativo, particularmente grupos de trabajo, donde les diseño una experiencia de jardinería, una que ayude, ¿verdad?, a que las personas puedan, dependiendo de lo que están buscando, si están buscando promover el descanso entre el grupo, quieren promover lo que es una mejor comunicación, las plantas son un buen elemento para ello y entonces lo que hago es que trato de ajustar, Claro. ¿verdad?, a esas necesidades. Yo le llamo el Garden Break y ahí en el website pueden encontrar información porque nosotros pensamos, y esto pues tiene que ver también con la cultura, de que si nos detenemos, no avanzamos. Y es todo lo contrario. Si nosotros estamos constantemente, ¿verdad?, como el hámster en la ruedita, nos vamos a cansar, nos vamos a explotar, Claro. ¿verdad? Nos quemamos. Y eso es todo lo contrario a la productividad. Nosotros necesitamos pausas y una pausa puede ser de 5 minutos, 15 minutos. Hay gente que necesita un poquito más de tiempo, hay gente que necesita tomarse unas vacaciones Chévere. para renovarse. Así que en el website pueden encontrar más información, pueden incluso descargar recursos, ¿verdad? Que pueden utilizar a nivel familiar, pero también los pueden utilizar en su espacio de trabajo. Y tienes ahora, hasta el 8 de mayo, que es la fecha límite, es un concurso. Es un concurso que Ok, tengo vamos. Esa información es valiosísima. Mira, y gracias por tenerme aquí para hablar de eso también. El concurso se llama Un Rincón Verde para Mamá, que es el 5º año que se realiza junto a National Lumber, que es la cadena de ferreterías de Puerto Rico. Y aquí se le regala a la madre ganadora una transformación rápida, ¿verdad? Porque se hace en un día y no tiene que ver, no se va a ir a acabar ni a pintarse. La transformación es con mobiliario, con tiestos, con recetas de siembra, con alfombras, cosas que tú puedas ver una transformación lo más rápido posible, porque lo que queremos es que uses el espacio. Entonces, las madres, ¿verdad? Muchísimas madres se ponen última en la lista de cuidado o de tener un espacio para ellas para poder disfrutar. Y desde que estamos haciendo este concurso, O sea, que no es el primer año. no es el primer año, ok. este es el 5º año que lo hacemos y realmente cada año tú aprendes más. Las personas lo que hacen es que se van a la página pueden ir incluso en agrochic.com, está
el banner del concurso o en la página de Facebook de National. Y entonces lo que hacen es que se registran, suben una fotografía de ese rincón que a lo mejor dicen, contra ese rincón a mí me gustaría como que me gustaría usarlo más. Entonces nosotros pues obviamente evaluamos. Ya estamos en la etapa final, así que en los últimos días que aprovechen, es súper rápido que lo pueden hacer, registrarse. Y entonces una vez ya se elige a la persona ganadora, yo le hago una entrevista breve sobre los gustos. Yo te pregunto desde las plantas, pero también bien importante, ¿para qué tú quieres usar el espacio? Porque las plantas van a apoyar la función del espacio. Si tú quieres un espacio para, digamos, yo quiero un espacio para leer el periódico por la mañana, para tomarme el café, pues definitivamente, y que quieres sentirte relajado, relajada, pues definitivamente esas cosas uno las toma en consideración mirando también el espacio disponible para escoger las alfombra, si va a necesitar una alfombra, el tipo de suelo, si hay que dar algún tipo de apoyo, el mobiliario, a lo mejor va a necesitar una mesita. Entonces, todas estas cosas que están disponibles en National, lo que hacen es que se les provee. Entonces, vamos temprano en la mañana, una vez ya hemos coordinado la fecha y el equipo de trabajo, vamos y transformamos. O sea, que no solamente es planta, ahí también te van a decorar el área fabulosa. De hecho, en el website hemos documentado los proyectos anteriores. Y hemos tenido todo tipo de experiencia. El año pasado estuvimos en una terraza de un tercer piso. Por eso fue que este año dijimos, los requisitos es que tiene que estar en primer piso, porque obviamente cargamos muchas cosas y pues si vive en apartamento tiene que ser terrero, por ejemplo. Pero las experiencias son diferentes. Hay personas que dicen que quieren utilizar el espacio porque quieren crear más conexión familiar. Sabes que después de la pandemia, pues estuvimos alejados físicamente. Uh-huh. Entonces, luego de la pandemia, ya cuando era seguro empezarse a juntar, pues la gente empezó como que se daba cuenta, oye, yo no tengo mi espacio ready, tú sabes, sí, tienen patio, pero no hay techo, no hay una carpa que me pueda proteger del sol, solamente lo puedo utilizar o bien temprano en la mañana o tarde en la noche. Entonces, cuando tú estás conversando con las personas, con la persona ganadora, y te empieza a explicar por qué quiere el espacio, qué función le va a dar, pues se hace más fácil. Claro, que es una forma para tu audiencia que si está buscando hacer una transformación en su casa, primero se pregunte antes de comprar cualquier mata. ¿Y te piden cosas raras? No. Rara, eso va a depender, ¿verdad? Porque raro puede ser para mí. Algo que no hay aquí en Puerto Rico. Hay personas, ¿verdad? También uno estipula, ¿verdad? Que tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí no en la con isla. Una planta que esté de Alemania porque se da. Pero algo interesante es que hay personas que hubo una de las ganadoras en uno de los años que nos pidió un espacio para meditar, ¿verdad? Tiene para seguir cultivando su espiritualidad. Claro. Entonces, tú piensas, porque no es solamente el espacio completo, tú piensas en secciones, pues a lo mejor esta esquina puede ser perfecta para eso. O sea, tú puedes tener varios espacios dentro de un espacio grande. Yo le llamo los garden rooms. En mi patio no es muy grande, pero yo tengo diferentes espacios para usar el patio. Exacto, varios rincones que los uso dependiendo la hora del día y también mi mood. Los patios tienen que ser espacios también que no solamente te ayuden a sentirte renovada, pero también que sea un espacio que tú te puedas desahogar. Tú no sabes las veces que yo uso mi patio para llorar, para bregar con la frustración. Y yo creo que mientras más cómodo es el espacio para ti, va a tener esa función, una función social, si te quieres juntar con tus amistades, pero también una función para tú estar contigo misma, porque tú necesitas también ese espacio para reflexionar, para saber dónde estás parado, parada, y a veces dentro de la casa no podemos tener ese espacio porque hay mucha gente dentro de la casa, hay muchas atenciones que hay que dar, y tú necesitas como que retirarte, ¿verdad? Ese retreat, y entonces en vez de pagar un espacio
spa, si Claro. no tienes el presupuesto, si tú tienes un patio, aprovéchalo, porque, Druxila, Es mucho menos también. no solamente eso, o sea, tener un patio es una bendición. O sea, tú no sabes las veces que yo agradecí haber tenido un patio durante la pandemia, porque hubo gente que vive en apartamentos y no, o sea, No había manera. no había Encerrados. encerrados literalmente. Entonces el patio por lo menos te permitía Fui yo y como al mes, despejarte. al mes de la pandemia, cuando empezaron a dejar que saliéramos un poquito más, y yo no quería ni guiar, le cogí miedo a la calle y no había nadie. Y yo decía, pero ¿por qué yo le tengo miedo a la calle a guiar? Sí. Psicológicamente. Y el patio te ayuda en muchas maneras, te ayuda a perder miedos también, ¿verdad? O sea, si tú le tienes miedo a los lagartijos, en el patio yo tú no. puedes bregar con eso, porque si te vas, es una manera de empezar a adiestrarte, porque cuando tú vayas a un espacio más amplio, un bosque, etcétera, te vas a encontrar otro tipo de animales. de Claro. animales. Y es una manera, o sea, lo puedes tomar literal, como también puede ser una analogía de la vida, ¿verdad? Te prepara. Ok. Por eso, desde pequeños, y por eso yo desde pequeña agradezco a mis papás que tenían ese patio y que tanto yo como mis hermanos, pues, era el primer espacio para jugar, para defendernos, para bregar con picadas, etcétera, porque la vida es todo eso también, ¿verdad? La vida se compone de momentos agradables y no tan agradables. Y recibes picadas por aquí y por allá y tienes que saber manejarlas. Y el patio es una manera, y aunque seas un adulto y ahora estés empezando a bregar con plantas, que te prepara. La fecha límite es hasta este 8 de mayo. Eso es así que ya estamos empezando como que una preselección, pero todavía está a tiempo de ir a la página de ¿Y Facebook. lo seleccionan cuándo? ¿Qué día? Lo vamos a seleccionar el jueves y lo anunciamos ya el viernes. Ok. Para entonces la semana próxima, yo ya estoy llamando por teléfono, fulana, felicidades, bla, bla. Ok. Cuéntame para qué tú quieres usar ese rincón verde. Y ahí entonces nos ponemos de acuerdo. Así que. ¡Qué fabu! Sí, no, yo creo que todos debemos mirar, y en las vacaciones ahora que se acercan, para muchas personas, transformar nuestro espacio es una buena oportunidad para eso, porque de ahí surge también la creatividad. Tú no sabes cuántas cosas yo me invento sacando tiempo, ¿verdad? Estando en mi patio. Porque es una forma, ¿verdad? De los pájaros que te visitan, tú ves las plantas cómo crecen, todas esas cosas para la gente creativa es súper importante. Francisco, tú que eres también fanático como yo de los Avengers. ¿Viste hay una de las películas de Spider-Man? Creo que es la que él está en... Ay, la del verde, que es mal. ¿Cómo se llama el malo? Ivy. No, el malo, te digo ahora, el malo verde. No, el que tiene el casco como en humo. Ay, que hicieron que... Mysterio. Hay una escena en esa película que él cae en un jardín, Spider-Man, cae en un jardín o lo van a buscar un jardín. A lo mejor es inteligencia artificial lo que yo vi, pero qué bello el jardín, los colores de todas las flores, o sea, de las plantas que habían, era espectacular. Sí, lo más seguro era inteligencia artificial, pero inspirado en jardines, ¿verdad? Era como si estuviera en Suiza. Ah, pues mira para allá. Y yo he visto cosas en Suiza y esa gente le dedica tiempo porque para tener eso así de bello... Ahí es, ¿verdad? La pregunta que tú me hiciste de si cuesta dinero mantener un jardín, pues Sí. sí, todo va a depender cuál es la función. Si es un jardín que tú quieres que funcione para atraer turismo, etcétera, tienes Claro. que invertir. A mí te digo, a mí me fascina viajar alrededor del tema botánico y de hecho en este verano eso es uno de los proyectos, ¿verdad? Ir a visitar unos jardines botánicos fuera de Puerto Rico, porque tú regresas con más ideas, pero también, ¿verdad? Y te enteras de tendencias, etcétera, que por luego favor. entonces puedo escribir al respecto y crearlas para agrochic.com, pero también para mis clientes poderle proveer soluciones verdes, como uno dice. Claro. Pero también es una manera de uno apreciar lo que tiene, ¿verdad? Yo creo que uno, como hay una frase que dice, florece donde estás, ¿verdad? Y a veces estamos queriendo el jardín del otro, de la otra.
uno tiene que apreciar lo que tiene y uno empieza por el espacio. Si ya tú tienes un espacio, como decía ahorita, un patio, pues empieza a mirar que hasta donde el presupuesto te lo permita mensualmente o cada cierta época y vas creando algo, poniendo una silla debajo de un árbol, que a lo mejor es el único árbol que tienes en tu casa, pero es el que te da sombra. Empieza por ahí, porque desde esa perspectiva tú empiezas a mirar qué otras cosas puedes hacer, ¿verdad? A lo mejor puedes decir, pues mira, aquí puedo crear una esquinita para poner unas sillas o una mesa, etcétera. O aquí puedo tener mi huerto casero. Aquí puedo tener un rosal, ¿verdad? Tener varias plantas de rosas aquí. Y es una manera también de experimentar con cactus, suculentas. En Puerto Rico, terminando con esto, en Puerto Rico tengo que decirte que hay muchas casas, yo he hecho ese ejercicio, muchas casas abandonadas que tienen unas de plantas espectaculares y ¿quién las cuida? Nadie, porque la casa, y tú te quedas, wow. Ahí es el primer sitio donde debes ir a buscar entonces tu arsenal de plantas, porque, ¿verdad? Hay muchas plantas que ya tú no ves en el centro de jardinería. Te lo digo por mami, que es la que me hace los cuentos. Me dice, ay, mira esa casa abandonada, esa planta, esa mata, porque sabes aquí dicen mata. Ajá. Esa mata que está ahí, es para esto, para esto, para esto, para esto. Cierto. Sí, no, el patio boricua es una cosa increíble. Yo me acuerdo cuando empezó Facebook, que la gente empezó a compartir vida y milagro y ponía todas las fotos, era más o menos cuando estaba empezando AgroChic. Y yo veía la cantidad de personas que empezaban a compartir fotografías de su patio, de las plantas, y tú podías ver que la gente no fallaba, que tenía o mata de guineo, mata de plátano, en un patio, pero tenían algo. Claro. Entonces, eso fue lo que a mí me dio la idea de, yo voy a empezar entonces con una publicación, porque AgroChic empezó como una revista especializada en temas de jardinería. Vamos a empezar por huerto y por ahí fue evolucionando y ya pues después del tiempo pues dije, y 15 años después estamos aquí. Y estamos aquí. Ay, gracias, corazón. Gracias a ti por haberme estado invitado conmigo. Me trajo un regalito. Cuéntame antes. Esto es para hacer un terrario. Okay. Aquí me voy a entretener. Mira, para que tú veas, esto es una suculenta, así que esta es la primera para que hagas tu experimento. Pero te traje, esto es para un terrario abierto, porque como te comenté, a las suculentas no le gusta tanto la humedad. Así que este es el primer paso. Cuando es abierto es que tiene que estar fuera. Está abierto, no aquí, tapado. O sea, que puede estar en mi cuarto. Puede estar en un área que si tu cuarto tiene iluminación alta, ¿sí? ¿verdad? No, pues es perfecto. Que no le dé directo. Que no le dé directo. Pero lo voy a poner al lado de la mesita de noche. Lo mejor, ahí. Y si tienes alguna duda, puedes ir a agrochic.com y leer detalles de cómo o sea que aquí yo voy a crear. Sí, tú vas, esto es para tu garden break, para que estés relajada y eso, un envase de cristal. Y entonces la primera capa va a ser gravilla, ¿verdad? Porque esto va a recoger el exceso. Eso va a recoger el exceso de agua que luego de echarle agua a tu cactus porque necesita hidratarse, si hay algún exceso no se va a quedar en el área de las raíces, que es lo que puede pudrir la planta. Sigue con una tierra especializada para cactus y suculentas, porque le va a permitir que esas raíces se aireen mejor, etcétera. Siembras la planta, no necesariamente vas a tener que usar toda la tierra con la que viene. La dejo ahí en el envase. No, la sacas y la siembras y entonces cubres, ¿verdad? Te aseguras que exacto, tocas la tierra, lo tienes que hacer sin guantes. No, claro. O si son guantes de jardinería, pero lo mejor es tocarlo. Tocarlo. Y entonces te traes algunas piedritas para decorar, pero entonces le echas de agua por lo menos una media tacita y eso pues eventualmente ¿diaria? No, nena, para nada. Por lo menos cada 2 semanas, 3 semanas. Y eso porque nuevamente. No te voy a ahogar, nena. Exacto, porque como habíamos estado hablando, los cactus y suculentas no requieren de riego continuo. Pueden estar por lo menos quizás hasta un mes. Así que te puedes ir de vacaciones y regresar. Y hay una gran posibilidad de que tu planta esté. ¡Ay, qué bello! Allí. Lo voy a hacer. Bueno. Y quiero que sepas que lo voy a hacer. Lo voy a grabar porque yo hago mucho Facebook Live. Lo voy a grabar o lo puedo subir como video y te lo voy a enviar para que lo veas. Sí, te voy a taggear para que lo veas. No voy a estar así de Drusila. Voy a estar sin make-up y qué sé yo porque lo voy a hacer en mi casa. Pero antes de irnos, ¿no te has percatado de algo? Mira qué casualidad.
¿Qué tipo de planta es? Cactus. ¿Y qué fue lo que digo, yo- suculenta. ¿Y qué fue lo que yo hice Mira qué casualidad. Te lo acabo de comentar. Mira te lo qué dije. casualidad. Porque para que tú veas un full circle moment. ¡Wow! Y eso, para que tú veas, porque yo ni idea tenía de que No, nos de ese conocimos ahora, de ese claro. proyecto, y para que tú veas que regresaron a ti los cactus y suculentas. Bueno, en este caso es una suculenta, no es un cactus. Esa sí la puedo Y tocar. esa. Esta la puedes tocar, Porque es los otros tuya. normas que yo trataba, y mira que Esos hay que tocarlos con guantes. Esos hay que tocarlos pero con mira guantes. que las espinitas tú las puedes doblar. O sea, Sí. porque se pueden doblar. No es una espina que está así de dura, Sí. pero como eso hinca. Pero es la variedad, porque hay muchos cactus que tienen espinas, pero las espinas no son tan, tú sabes. Blanditas. No tan. duras. Los que yo tenía eran blanditas. Ok. Pero por más que tú Sí. ella te pinchaba, Hay de que era todo. chévere. Es hora de regresar al centro de jardinería y dar una Sí, vueltita tengo por allí. que ir a AgroChic. Bien chévere, bien chévere. Gracias, corazón, por haber Gracias estado a ti, conmigo. Le hemos gracias. pasado divino. Ya tú sabes, mi amor, ahora la Druxila. Óyeme, la más chica de planta. La Así más AgroChic. soy, la más AgroChic. Así soy, muriendo de bella.